Israel está al margen del derecho internacional. ¿Quién lo detiene? La única forma de detenerlo es, y lo vuelvo a repetir, la situación para Europa es enormemente complicada. Europa ha sostenido a Israel primero que nada por la culpa europea que todavía se tiene por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, porque Israel es la única democracia liberal que hay en el Medio Oriente. Una democracia liberal que cuando Hamás bombardea Tel Aviv, los israelíes árabes y palestinos que viven en Israel se refugian en las sinagogas que tienen protección antibombas. Porque las sinagogas en Israel, muchas tienen debajo refugios antiaéreos. Y allí van los árabes y palestinos israelíes que tienen representación en el Parlamento. Y los oyes hablar y los lees y te preocupas por ellos. Entonces, Europa tiene el deseo de defender esa democracia liberal y al mismo tiempo se está dando cuenta, yo creo que lentamente o asumiendo lentamente, que su apoyo no puede llegar hasta donde está llegando, que el apoyo a Israel, a Netanyahu, no a Israel, a Netanyahu debe parar y eso implica dejarlo sin armas, pero si lo dejas sin armas le estás entregando a Israel a Hamás y a Hezbollah. Y es que eso también es muy difícil. Entonces, ¿qué haces? Pues mira, hagas lo que hagas, lo vas a hacer mal. Pero yo creo que lo importante para nosotros es entender el dilema ante el que se encuentran los países europeos, los gobernantes de los países europeos. ¿Qué haces? ¿Las sanciones de Israel llevan a no venderles armas? Arabia Saudita, Irán, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, en manos de los hermanos musulmanes, de inmediato van a armar a Hamás hasta los dientes, a rearmar a Hamás para tomar Israel. ¿Tú estarías dispuesto a ser corresponsable de la aniquilación de todas las personas que viven en Israel hoy, por lo menos de los judíos en Israel? Pues no creo que sea algo que nadie se plantee como, bueno, a mí me gustaría hacer eso. Habrá hijos de puta y nazis que sí, pero en general hablamos de gente normal. Entonces, ¿qué puedes hacer? Y en cierta medida estás con las manos atadas. Y ese es parte del problema. Pero hay que entenderlo. Las cosas son mucho más complicadas de Israel malo. Deja de apoyarlo. Y lo dejas de apoyar y entonces las consecuencias serían estas. ¿Estarías dispuesto a pasar a la historia como aquel que impidió que Israel se defendiera? Ahora no se está defendiendo. Ciertamente ahora no se está defendiendo. Se está atacando de una manera brutal. Pero ¿cómo lo paras? Solo la presión internacional y la diplomacia pueden intentar hacerlo y la lucha al interior de Israel por parte de las personas que están absolutamente en contra de lo que está haciendo Netanyahu. Pero otro día veía yo, fíjate, una manifestación en Nueva York de judíos ortodoxos de los que usan el gorrito de pelo, que son cosas que salieron además me parece de la Rusia del siglo XVIII, que se dejan crecer el cabello aquí, que se dejan crecer la barba, que usan abrigos largos, que son muy identificables los judíos ortodoxos. Entonces hay un montón de judíos ortodoxos con banderas palestinas y con cafillas palestinas gritando en contra del genocidio. Y una chica estadounidense con su aspecto totalmente el traje típico de los Estados Unidos, que como usted sabe es la camiseta, los shorts y las sandalias con calcetines. Es el traje típico. En México es el traje de charro. Y una chica va y les dice, ¿cómo es posible que digan ustedes eso? Es porque estamos en contra del genocidio. Pero es que yo soy judía y están haciendo que Israel sea destrozado. Y dicen ellos, no es la idea. No queremos que Israel sea destrozado, pero no queremos que Israel cometa una barbaridad. Y entonces ella se desesperaba porque decía, es que a mi familia la van a matar en Israel y ustedes tienen que defender a los judíos en todo el mundo. Y dicen, creemos que los estamos defendiendo al ponernos del lado del pueblo palestino, no de Hamás ni de Hezbollah. Es complicadísimo. Debe ser muy jodido ser judío en estos tiempos, de verdad. Así que, por favor, vamos a tratar de entender la complejidad que siempre ha tenido el tema de Oriente Medio. No desde hoy, desde tiempos del Imperio Otomano.